El doctor Rafael Lozano es profesor titular del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México y profesor emérito del Departamento de Ciencias de la Medición en Salud de la Universidad de Washington. Fue director general de Información en Salud de la Secretaría de Salud de México por 7 años. Previamente laboró en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, en el Grupo de Investigación e Información para las Políticas de Salud desde el año 98 al 2001. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 3, socio titular de la Academia Nacional de Medicina de México y miembro regular titular de la Academia Nacional y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Eh, Rafael Lozano es médico cirujano por la Universidad Autónoma de México y maestro en medicina social por la Universidad Autónoma de México. Cuenta con más de 240 publicaciones en revistas académicas con revisión de pares y alrededor de 142.000 referencias a sus publicaciones según Scopus. Doctor Rafael Lozano, muchas gracias por estar con nosotros. La audiencia es toda suya. Muchas gracias, doctor Soto. ¿Me escuchan bien? Escuchamos perfectamente, sin ningún problema. Perfecto. Muchas gracias, doctor Soto, por todo su apoyo para facilitar mi presencia. También le quiero agradecer al doctor Ramón Esperón, miembro del comité ejecutivo del programa, quien amablemente me invitó a impartir esta pequeña plática. Eh, como ustedes lo escucharon y yo también tuve la oportunidad, hablar después del doctor Lanata es muy difícil porque él deja la barra demasiado alta como para mantener al público interesado. Además de que yo lo admiro mucho, es un buen amigo, Claudio. Eh, Voy a compartir una presentación que preparé para este tema. ¿Sí se puede ver la Sí, presentación? se ve perfectamente. Si la puede colocar Perfecto. en Sí, forma de ahorita exposición. listo. Siéntanse en plena libertad de interrumpirme con la voz para cualquier aclaración. Me pidió el doctor Esperón hablar y el doctor Soto me pidieron hablar del profesional de la medicina y las métricas. Formación para la comprensión y aportes de indicadores en salud. El título yo lo respeté porque me pareció interesante para un programa de alta gerencia y liderazgo en educación médica. Y con mi defecto que tengo de escribir para cuestiones científicas y técnicas, pues decidí utilizar algunas palabras clave dentro de este título, ¿no? Hablar de medicina y métricas. En lo personal me gusta más utilizar en español el concepto de medición que el de métrica, porque métrica tiene que ver con la música y con la poesía, que a veces lo que hacemos es música y poesía, pero mejor hablemos de medición. El segundo componente que vamos a abordar es indicadores de la salud y finalmente cómo vinculamos estos elementos con la gerencia y liderazgo en la salud. Este, la medición, de manera muy coloquial, es un proceso que asigna números o valores a propiedades o atributos o características de los objetos. Se siguen ciertas reglas, que es lo que llamamos en estadística, en el argot, las convenciones. Lo anterior implica comparar una cantidad desconocida, es decir, contra una escala, estableciendo así la magnitud en relación con una unidad de medida. Es importante que la medición nos ha acompañado en la historia de la humanidad y el primer instrumento de medición fue el cuerpo humano. Por eso utilizamos medidas como la pulgada, el pie, etcétera, ¿no? Después se fueron cambiando y se construyó el sistema métrico decimal, pero esa es otra conversación. Cuando hablamos de medición, hablamos de objetividad. Por alguna razón hay un sesgo hacia lo cuantitativo para describir y analizar fenómenos, pero vamos a ver que también lo cualitativo ayuda muchísimo. Y se puede realizar utilizando instrumentos y técnicas específicas. Por ejemplo,
Algo que me llama mucho la atención es que la medicina, si bien está centrada en el cuidado a la salud, su práctica también implica el manejo de datos, números e indicadores. Pero hay el mito o es un estereotipo cultural de que en medicina no se necesitan números y pienso que eso es, como lo dije, un mito. En la práctica cotidiana hay que desarrollar habilidades para interpretación de resultados de laboratorio e imágenes, para prescribir medicamentos, dosis, para entender las estadísticas médicas, para hacer una mejor gestión o gerencia de pacientes, para aproximarse a la investigación y también para entender algunos aspectos financieros. Entonces los números son inherentes a la medicina, no son algo que yo estoy estudiando medicina porque no quiero saber de números, pues es más bien una pose de quien lo dice. En términos de la medicina clínica, bueno, pues lo elemental es contar los signos vitales, que por cierto ahora con la tecnología, pues ya no necesitamos a una persona que lo haga, se lo puede hacer un reloj que trae las mismas personas y estar haciendo biométricas todo el tiempo para, para ver construir algunos índices compuestos. Hay una materia, clinimetría, que estudia y aplica los métodos de medición en el contexto clínico. Y para la gestión en salud, pues tenemos que aprender un poco de mediciones demográficas para entender lo que son las poblaciones. Tenemos que aprender también a medir productividad en términos de los servicios otorgados, a considerar cuál es la infraestructura con la que se está trabajando, medir el acceso, la utilización y coberturas, que son conceptos completamente diferentes, y medir los resultados en salud, ya sea a través de indicadores simples o de indicadores compuestos. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta o comentario? Perfecto. A ver, indicadores en salud. Entonces, cuando nos metemos a hablar de indicadores en salud, tenemos que dar una definición en términos de qué son, ¿no? Y puede ser, como yo les decía, cuantitativo o cualitativo. Y yo trato de medir, de considerar un fenómeno, un proceso. En teoría me va a proporcionar información, como es ver el progreso, es decir, una tendencia, cómo es medir el desempeño, es decir, cómo se está comportando un proveedor con sus pares o una persona con relación a sus pares. Y para ayudar a la toma de decisiones informadas. O sea, las decisiones no requieren de indicadores, las decisiones pueden ser intuitivas, las decisiones pueden ser en base a la experiencia, pero siempre es recomendable que sean informadas las decisiones porque eso le da mucho más peso y sobre todo si es un servidor público, porque está usando el dinero que no le pertenece. Entonces, la decisión informada da cierta seguridad en cuanto a la asignación de recursos. Y hay una amplia gama de indicadores. Por ejemplo, quien les gusta clasificar las cosas, y eso ayuda mucho a entender, hay indicadores de resultado, de proceso, de estructura, de calidad, de equidad, también de proceso intermedio. Fíjense que en inglés se utiliza mucho la diferencia entre outcome y output. Y no es trivial porque el outcome se refiere a un proceso intermedio y el output se refiere al resultado. Por ejemplo, queremos medir el desempeño de un programa de salud y a lo mejor vemos qué tan efectiva es la cobertura de ese programa y estamos midiendo un resultado intermedio, es decir, un outcome. Y, y si vemos el efecto que tiene en disminuir la cantidad de muertes o la cantidad de discapacitados, pues ya estamos midiendo el resultado, ¿no? Son herramientas fundamentales para la toma de decisiones, desde mi punto de vista, para la planeación estratégica, para la evaluación y el monitoreo. Y también me permite identificar áreas de mejora. Y eso es muy importante porque en un proceso de mejora continua, pues yo necesito tener un sistema de monitoreo de indicadores, ¿no? Eh, entonces,
Aquí hay diferentes elementos para utilizarlos. No creo que valga la pena repetirlos. Yo simplemente los coloco ahí en forma didáctica y la presentación se les va a quedar a ustedes, por supuesto. Para que un indicador valga la pena, tiene que ser relevante, es decir, que realmente de manera objetiva esté recogiendo un elemento de la realidad. Tiene que ser válido, es decir, que está midiendo lo que debe medir. Tiene que distinguir justamente los positivos y los negativos de manera adecuada y eso le da sensibilidad y especificidad al indicador. Mientras más fácil es utilizarlo, es más cómodo. Tiene que ser comparable. Nosotros, para hacer métrica o mediciones, comparamos permanentemente. El asunto de que tenga una relevancia cultural es por las idiosincrasias y finalmente que sea accesible. Quiero llamar su atención en esto, porque en el proceso de medición tenemos que identificar en dónde se ubica el indicador. Regularmente se dice, oye, tenemos que montar un programa de monitoreo para seguir el impacto de lo que estamos haciendo y tráete los indicadores. Y creo que ya desde ahí empezó chueco el proceso. El proceso, el indicador deriva de un marco conceptual. O sea, primero tienes que tener en mente qué es lo que quieres medir, qué es lo que quieres seguir y me lo tienes que poner en cuadritos y flechitas, porque además, pues hay relaciones de determinación, hay relaciones de temporalidad, hay relaciones de causalidad que no pretendo demostrar, pero sí pretendo seguir. Y una vez que tengo claro en la mesa mis categorías y mis conceptos, y las escalas de medición y los instrumentos de medición. Entonces empiezo a seleccionar esos indicadores con los criterios que yo les había planteado. Entonces, si a mí un alumno me viene y me dice, mira, estos son los indicadores que vamos a usar, pues ya empezó chueco su evaluación conmigo. Me tiene, por eso es muy importante que en materia de evaluación se empiece con la evaluación del marco lógico, es decir, en qué sentido intentamos ver el impacto de este programa para después entrar a los indicadores. Una vez que están los indicadores, definimos cómo se van a medir en la práctica y estableceremos los criterios claros para la recopilación de datos. Esto es fundamental, porque si nosotros tenemos claro cómo vamos a captar la realidad, entonces podemos seleccionar métodos y técnicas de medición apropiadas. ¿Sí? Una vez que definí cómo los voy a recoger, los recojo y después ya procedo al análisis y a la interpretación. Les voy a hacer trampa y les voy a meter un pequeño agregado de proceso de medición que me parece fundamental incluir en esta plática. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Ok, seguimos. Miren, ¿qué entendemos por información y qué entendemos por datos? No son lo mismo. La información es el nombre por el que se conoce un conjunto organizado de datos procesados que constituyen el mensaje que cambia el estado del conocimiento. Y eso es lo que permite tomar las decisiones, es decir, hay un proceso de elaboración. El dato, según la Royal Society, es el número o caracteres, imágenes que designan un atributo. Entonces, el dato puede ser de muchas formas, puede ser numérico, o puede ser un color, o puede ser un objeto. El dato estadístico, que es el que estamos metiendo aquí, está representado por un número. Y las fuentes de datos pueden ser las clásicas o estructuradas o las no estructuradas. Por ejemplo, una encuesta es una fuente de datos estructurada y, por ejemplo, si se meten a las redes sociales y empiezan a meter aplicaciones para analizar lo que está opinando la población, pues son fuentes no estructuradas. Entonces, digamos que hay un esquema que reduce que del dato se procesa y se genera información y que la información se analiza y se genera conocimiento. Y esto lo vamos a ver a continuación. Pero miren, como yo soy profe, yo a mis alumnos les digo, ¿qué hacer para obtener información de los datos? Y pues parece un poco tonto, pero pues sí sé hablar con los datos, preguntarle, oye, poner las gráficas,
preguntarle qué me estás diciendo, qué traes en consideración, en fin, tratar de dialogar con lo que me está mostrando, lo que recogí. A veces tengo analistas y les digo, bueno, dale un masajito a los datos para que te empiece a decir la verdad, y a veces los tenemos que torturar a los datos porque no nos están diciendo las cosas. Y en este sentido es muy importante que ustedes vean lo que está sucediendo en la jerarquización clásica de los datos a la información, al conocimiento, a la inteligencia y a la sabiduría. Este es un esquema de Tuomi, un finlandés, que dice que en la medida en que tú vas acumulando conocimiento y experiencia, tú vas pasando de lo que es la realidad de datos a la información, al conocimiento, a la inteligencia y a la sabiduría. Pero él mismo nos dice, oye, hay que redefinir esto, porque estamos viviendo en la sociedad de la información y la jerarquía la vamos a invertir. Es decir, los datos surgen solo después de que tenemos información. Y esta información surge solamente después de que tenemos el conocimiento de lo que estamos haciendo. Y aquí es donde surgen los conceptos de la arquitectura de datos, de lo que significa la cultura organizacional para poder analizar lo que está captando justamente en un proceso de investigación, en un proceso de gestión y de gerencia. Y justamente no necesitas los datos para construir conocimiento, sino necesitas el conocimiento para hacer una mejor reconstrucción de datos y entonces sí poder darle vuelta a esta jerarquía. Por eso tenemos que reconocer que estamos en la era del dataísmo. El dataísmo es un término válido en español para aludir a la filosofía de que el dato es el rey y el algoritmo es el que gobierna. Y bueno, de aquí podríamos dar una conferencia exclusivamente de lo que es el dataísmo. Les traigo dos libros, el de psicopolítica que publicó V.C. Han, un filósofo coreano, que dice que todo se ha de convertir en datos e información, una suerte de totalitarismo digital, y muy recomendable el libro de Homo Deus que escribió Yuval Harari, donde habla del universo del flujo de datos y que cualquier fenómeno está determinado en la actualidad por eso. Voy a regresar al asunto de gerencia y liderazgo y decir que el tipo de información que se requiere generar depende del usuario. Porque a veces pensamos que el que está en el top de la pirámide, el gerente o el que está tomando las decisiones de toda la organización, pues es el que menos tiene que saber de todo y el que tiene que tener la más nítida claridad de lo que le estamos informando. En cambio, el que está en la operación es el que necesita tener la información de todo, la información operativa. Entonces, tenemos el componente táctico para el gerente ¿cómo se llama? Y el componente estratégico para el tomador de decisiones, ¿sí? La información es para quién y para qué. Para apoyar la toma de decisiones en la administración, pues ahí se organizan las funciones básicas del servicio, todo lo relativo a mantenimiento y conservación, si estamos hablando de un hospital, todos los elementos de gestión de procesos y lo que sería finalmente el alto nivel en lo que ustedes están formando en dirección y liderazgo, que no tienen que tener y recoger todos los datos, sino una selección de indicadores acorde con su nivel de función. Entonces tenemos usuarios primarios, secundarios y también secundarios fuera de la unidad o del sistema, ¿no? Los primarios, pues es todo el personal de medicina, enfermería, los secundarios son los directivos, los estadísticos, los epidemiólogos, y los secundarios fuera de la unidad, pues es el público en general y los tomadores de decisiones de la política global. Pero, ¿cómo lo conocemos si es un buen usuario o un mal usuario? Bueno, pues está el usuario que sabe lo que quiere. Está el usuario que quiere saber todo. Ese es muy mal usuario. El que dice yo quiero saber todo es que no tiene la más peregrina idea de lo que quiere saber. El que sabe lo que pide y el que pide de lo que no sabe o pide de más. Y esto sucede mucho en los organismos internacionales y tiene mucho que ver con la provisión de servicios. Crean y crean indicadores para que los países reporten y reporten, o los ministerios crean y crean indicadores y se entra en un caos. El que entiende y valora el complejo
lo complejo y del proceso de información, quizás es el mejor usuario. Estamos entrando en la época del dataísmo, de los ecosistemas en salud, y yo creo que aquí es donde está quizás el mensaje central de esta plática, porque pues, hablamos de integración de actores, de aclarar la cadena de valor, de tratar de o de buscar un modelo único, porque estamos en un enfoque, en una transición de la gestión del evento al episodio o episodio al cuidado continuo integral. Y esto que lo decimos en las universidades, porque yo estoy trabajando en una universidad buscando eso, pues no es un proceso fácil porque el proveedor de servicio lo tiene muy fragmentado. Y entonces estamos generando a veces productos que no encajan con el proveedor. Yo traigo aquí una mnemotecnia de que son las múltiples Cs las que me están cambiando el pensamiento. En la práctica, el componente de cronicidad, o sea, la cronicidad en la duración de la enfermedad, de los tratamientos, de la exposición. Este es un elemento fundamental en la situación moderna de la educación médica. La continuidad, no solamente en información, sino en el manejo del equipo de salud y en los niveles de atención, ¿sí? El serio problema de la comorbilidad, y como diría un maestro mexicano que llegó a ser rector de la universidad y director del Instituto Nacional de Cardiología, el doctor Ignacio Chávez, que lo que se requiere por parte del personal es compromiso y por parte de los pacientes y de la población en su conjunto es confianza. Pues un paciente ya en un ecosistema digital, pues con una enfermedad crónica compleja, imagínense, un problema neurológico, un problema musculoesquelético, pues empezamos a captar diferentes niveles de información para llegar a un diagnóstico que puede ser en base a una herramienta de inteligencia artificial, puede ser en base a médicos muy capacitados, telemedicina, puede ser en base a esto que le llaman el copilot, que es una mezcla del saber médico y de la inteligencia artificial, para llegar a los componentes de lo que le vamos a recetar, lo que se va a manejar en su dieta, cómo se va a trabajar con los cuidadores, etcétera, etcétera. Identificamos en los ecosistemas tres capas. La capa de infraestructura, que es la fundamental, todo lo que, cómo vamos a capturar y a procesar los fierros. La capa de inteligencia, donde está justamente esta arquitectura de datos y ese saber y conocimiento que yo les hablaba hace un poco. Y finalmente, pues, la interacción y compromiso de las partes. Podría también profundizar mucho en estas tres capas. Les voy a poner un esquema muy simple, tratando, y se lo pongo a mis alumnos, tratando de resolver el problema de la medicina centrada en la persona, y además es paciente cuando se enferma. Bueno, tenemos diferentes niveles de datos que vamos a obtener de las personas que tienen que ver con su salud y bienestar, que tienen que ver con los relacionados con el proveedor, con las finanzas, los que genera la clínica, porque una cosa es lo que genera el paciente y otra cosa es lo que genera la clínica, y finalmente los datos de contexto, ¿no? Y ahí vamos trabajando nosotros diferentes esferas que nos permiten integrar las acciones centradas en el paciente, es decir, vamos extrayendo diferentes niveles de información de cada una de las personas que estamos, con las que estamos interactuando. ¿Sí? Finalmente, yo digo que, pues, si queremos enfocarnos en esta educación del futuro, pues tenemos que trabajar muy fuerte las habilidades digitales. No, y desafortunadamente los alumnos nos llevan ventaja. Los maestros también tenemos que desarrollar muchas habilidades digitales. Tenemos que trabajar en la gestión y tamizaje de información científica y de salud, en la gestión efectiva de la información de los pacientes. Esto es fundamental. Como les hablaba hace rato, la medicina centrada en el paciente, la medicina digital, tiene la extracción de la información de las personas y no al revés. No se nos olvide que estamos rompiendo un paradigma de asimetría de información muy fuerte. Y no nos dé pena y digámoselos a nuestros alumnos que a veces o muchas veces los enfermos saben más que
que están atendiendo, que la enfermera, que los enfermeros, que las médicas, que los médicos. Aceptamos ya que nuestros hijos saben más que nosotros, pues aceptemos también que se está rompiendo esa simetría del conocimiento, de la información, y que ya no somos nosotros los únicos, sino tenemos que trabajar en un copiloteo de la salud de la población y hacer una comunicación más efectiva con los pacientes vía plataformas eh, digitales. Y por último, el trabajo colaborativo. Yo creo que ustedes han discutido mucho los asuntos de interprofesionalidad, bajarle 2 rayitas al ego de la medicina, hacerlo más paralelo. No se trata de ahora que sean las personas que hacen enfermería las que manden, se trata de nivelar mucho más las jerarquías y la toma de decisiones. Yo aquí les dejaría con esta viñeta el edificio del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud, ahí en SEADU, que lleva el nombre de Hans Rosling, y la Facultad de Medicina de la UNAM, bellísima, con su mural eh, que la distingue. Muchas gracias por el favor de su atención, y si hubiera preguntas o comentarios, estoy completamente abierto a eso. Ustedes me dicen Gracias, si doctor Lozano. le paro ya al compartir para quedarnos nada más con... Súper. Listo, Gracias, doctor doctor Soto. Lozano, por su excelente presentación. En relación a lo que usted habla, la información de datos, y pensando en el papel que van a tener estos líderes como altos directores o directores de alta dirección, eh, hoy en día se está viendo mucho la contratación de analistas. Antiguamente era uno mismo que tomaba los datos, los veía, los analizaba, los discutía entre el grupo. Hoy en día se buscan asesores que son analistas. Analistas que buscan los datos, hacen benchmarking interno, externo y le entregan al alto liderazgo o alta gerencia, como usted muy bien mostró en su exposición, estos datos para la toma de decisiones. Estos analistas, ¿usted cree que deben ser médicos que se formen en Big Data, en análisis de datos, o cuál es su mirada al respecto? Mire, yo creo que siempre es bueno el diálogo entre la misma disciplina, pero no necesariamente, no sé, no, puede ser una condición quizás de acompañamiento. Pero yo creo que una persona bien formada, a veces ni estudió medicina y habla como si supiera toda la carrera de medicina, ¿no? Porque pues, la información está a la mano. Yo considero que lo importante es que se formen estos grupos y que sobre todo tengamos, como se decía hace unos momentos, la confianza de que nos van a resolver los problemas con la velocidad que merece y con la calidad que se requiere. Estaba muteado, mil disculpas. Y en la formación de médicos, ¿cómo usted que se debe incorporar este análisis de datos? Porque hubo muchas modas que fueron dándose en el plan desde la estadística, desde la informática médica, ahora estamos en la inteligencia artificial. ¿Cómo usted cree que se debe, esto debe ser una asignatura o debe ser transversal y vertical en los planes de estudio y el análisis de datos? Doctor, usted hace una pregunta muy difícil porque mire, empezamos el día de hoy a transformar el plan de estudios. Y yo creo que si hay algo burocrático en el mundo son las universidades, son despacitas. Dicen que las cosas en Palacio van despacio. Y cuando terminamos nuestra revisión de la currícula, pues ya está antigua, porque la tecnología se mueve a una velocidad inalcanzable. Ahora, los jóvenes que estamos recibiendo del high school o de la preparatoria, no sé cómo sea en todos los países, pues son jóvenes ya bastante digitalizados, pertenecen a una generación digital. Este, entonces yo sí considero que tenemos que aprovechar eso, meterles una cultura más numérica, no aburrirlos con las estadísticas exclusivamente, sino un conocimiento más integrador. Mi vida se ha dedicado a trabajar la carga de la enfermedad, ustedes seguramente conocerán esa tecnología,
Y justamente estamos en la UNAM explorando desde el primer año de la carrera incorporar la visión de la carga de la enfermedad para trastocar el concepto de que todo es en base a un modelo numérico de especialización y de orientado a la enfermedad y hacer una visión más orientada a la salud, generalista, muy basada en lo que sería lo que decía el doctor Tejeda, el padre de la atención primaria a la salud, que él dice que mal lo tradujeron. Se debe ser cuidado prioritario a la salud. Mm. Este, y por último, yo creo que sí necesitamos tecnificar más nuestra enseñanza. Por ejemplo, en cirugía tenemos mucha simulación, muchísima, y hemos avanzado mucho en ese sentido. Tenemos que ser muy paralelos en todas las discusiones. Hace rato mencionaban a Jorge Valdés y con él hemos discutido mucho esta posición flexneriana de que dividimos básicas y clínicas. A lo mejor tenemos que sacudir todo eso y meter esa cultura numérica transversal en la carrera. Y no sé si estoy respondiendo o estoy alimentando más dudas, pero estamos en la UNAM en esa misma discusión. Muchas gracias, doctor Lozano. Doctora Peralta, por favor. Gracias, buenos días de nuevo. Me surge una pregunta con esta presentación y es ciertamente si necesitaríamos tener egresados de carreras de medicina con manejo de estrategias digitales avanzadas. ¿Usted cree que entonces tendríamos que asegurar la formación de docentes también con estrategias digitales avanzadas o utilizar a los que ya la tienen avanzada nada más para que nos apoyen? Porque ahí tendríamos como un poquito de desfase si queremos un perfil de egresado así, y no todos los profesores pueden modelar esa competencia que necesitamos. ¿Qué usted nos recomendaría? Pues sí, hay que sacudirse más. Digamos, tenemos una visión disciplinaria de la medicina, entonces llega la neumología, llega la cardiología y vamos entrando en eso, fragmentación de la medicina y luego metemos un discurso de integralidad. En fin, hay mucha contradicción. Yo sí estoy convencido de que para cambiar al alumno hay que empezar por el docente, pero también para cambiar al docente tiene que haber un interés de cambio. A mí me dice un maestro de gerencia, mira, la puerta del cambio se abre hacia adentro. La mayoría de la gente lo quiere abrir la puerta hacia afuera, es decir, cambien ustedes, pues después cambio yo, cuando en realidad el primero que tiene que cambiar es uno. Entonces, sí es un proceso muy intenso, doctora, es muy buena su pregunta, y hay mucho rechazo al cambio. Hay mucha, por ejemplo, hay gente que ya está en su zona de confort, lo que quiere es jubilarse, no quiere cambiar sus cursos, la libertad de cátedra y bueno, pero como en las universidades no nos podemos jubilar, no nos gusta jubilarnos pronto, pues yo creo que el mejor mecanismo es poner a dar clases en edificios y quitar los elevadores y entonces quitaremos los incentivos para, para seguir sin pensionarse jóvenes o más jóvenes. Mm. ¿Alguna otra pregunta, estando en el tiempo? ¿Ninguna más? Entonces, doctor Rafael Lozano, muchas gracias, muy amable por compartir su experiencia con nosotros y dejarnos más inquietudes, ¿cierto?, sobre análisis de datos y cómo colocarlo esto en nuestros planes de estudio. Así que muchas gracias, muy amable, doctor Lozano, por estar con nosotros.